Bueno, muchachos, continuamos entonces con la clase de creación de Table Space para la asignatura Sistemas Gestores de Base de Datos de la Universidad Fundación Universitaria Unipanoamericana de Bogotá, Colombia. Bien, entonces sigamos creando un archivo mm, tipo undo, ¿sí? Perdón, el data ya lo creamos. Bueno, creemos de nuevo el data para que la grabación quede completa, ¿listo? Vamos a crear aquí un table space que se llama tbs datos 3. Aquí le vamos a colocar un data file que se llama datos 33 y le vamos a colocar mm, a quitarle la palabra big file para que me aguante colocarle uno de 500K. A ver si me marca error este muñeco. Vamos a ver. Bien, ahí lo está creando. Este es un table space tipo datos, ¿de acuerdo? Lo hago rápido porque ya hemos explicado esto y pues como esta es una grabación, ustedes lo pueden detener en el momento que consideren. Bien, después de crear un tipo data o un tipo normal, vamos a crear un tipo undo. La instrucción cambia, aquí está, la instrucción es undo. Vamos a crear undo table space que se llame undo tbs raya 2 y le damos la ruta. El data file se va a llamar df12 también de 500K. ¿Listo? Des en cuenta que le estoy dando la misma ruta donde creé el table space de data o el table space normal. Listo, ejecutamos acá y voy a crear el table space de undo. Ok, el table space de undo es para la siguiente función. Oracle siempre lo que hace es guardar todos los cambios para el caso de que tenga que recuperar la data, eh, lo puede hacer. Oracle guarda todos los cambios que se hacen en la base de datos. Para eso es el undo. ¿M? De hecho, cuando ustedes hacen un update en una tabla, él primero guarda los datos que tenía y luego va a la tabla, es decir, va al table space de data y actualiza los datos. Primero lo maneja en undo, guarda todos los datos, toda la bitácora de cambios que se están sucediendo en la base de datos y luego va al table space de datos y lo actualiza. Primero se mueve el undo y luego se mueve el de datos, ¿de acuerdo? Ojo con eso. Bien, para eso son los table space de undos. Esto se trabaja en conjunto con unos archivos de la SGA y se trabaja en conjunto con la swap, la memoria swap que tienen los servidores. Bien, para eso son los table space de Ubuntu, importantísimos. En la vida real uno no los crea tan pequeños, uno los crea más grandecitos, depende de la base de datos. Ok, y hay otro tipo de table space que son los temporal, en inglés temporary, que son muy importantes también. Entonces aquí vamos a crear un table space temporal. Antes de crearlo, quiero que ustedes se den cuenta de de lo siguiente. Cuando creamos un table space undo, estamos creando un data file. Cuando creamos un table space normal o de datos, estamos creando un data file. Pero cuando creamos un temporary, estamos creando un temp file. ¿De acuerdo? Aquí ya cambia y no es un data file, sino un temp file. Bien, ese temp file vamos a llamarlo acá df temporal, df-temp, está mejor temp. Coloquémoslo temp 11 en la misma ruta. Y le quitamos esta parte de acá. A ver. Ok, entonces create table space temporary tbs ten, ten 2. Listo. Entonces vamos a ejecutarlo. Me salió error. Ah, ok, listo. Este no me lo deja crear tan pequeño. Entonces aquí vamos a crearlo
de la siguiente manera. Vamos a crearlo de un mega. Un mega para que me lo deje crear el temporal. ¿Listo? Limpiamos acá para que nos muestre el error en caso de que sea un error o nos muestre la creación correcta del temporary table space. Upa, está muy pequeño, sigue siendo pequeño. Entonces vamos a meterle 5 megas. Vamos a quitarle esto y vamos a crearlo acá de 5 megas, a ver qué me dice. No, 5 megas es mucho. Aquí sí me va a funcionar de un solo mega. A ver. Veamos qué es lo que está pasando acá. Él me está diciendo que el error es el siguiente. El tamaño del archivo especificado es demasiado pequeño para lo requerido. Ok, listo. Démosle 5 megas a ver si me crea. A ver este muñeco. Temporary table space creado. Sí, le estaba dando un espacio muy pequeño. ¿De acuerdo? Ese fue el error que tuve. Ok. De esta manera. Ah, bueno, ¿para qué sirven los temporales? Los temporales sirven para gestionar los procesos de ejecución de código PLSQL en la base de datos. Cuando yo ejecuto procedimientos, triggers, funciones, todo package, todo lo que tiene que ver con PLSQL, él maneja un table space temporal. ¿De acuerdo? Normalmente estos temporales permanecen llenos, ¿sí? Y es normal que permanezcan llenos. ¿Listo? De esa manera creamos mmm, los tres tipos de table space que puedo crear a mano. Los temporales, los undo y los data. Como dije anteriormente, el system y el sysauth pertenecen al sistema operativo, perdón, a la base de datos Oracle y ella los gestiona solitos. Hasta aquí el primer video. Gracias. Hola muchachos, buenas noches. Continuemos entonces con nuestra clase. Mm, el siguiente tema es un tema muy importante en Oracle y hace referencia a las copias de seguridad tipo export. Son copias lógicas que se hacen de la base de datos. ¿De acuerdo? Voy a contextualizarlos un poco antes de dar inicio a la explicación de export. En mi base de datos yo tengo un esquema que se llama Alejo y tiene una cantidad de tablas. Y tengo otro usuario que se llama Nacosta. ¿De acuerdo? Nacosta tiene algunas de las tablas de Alejo, pero, por ejemplo, específicamente, em, no tiene la tabla empleados en español, empleados ADM y empleados PROT. Las que tiene Nacosta, todas están en inglés, ¿de acuerdo? Que son las que hemos visto en los ejemplos de las sesiones sincrónicas anteriores. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos export. Vamos a exportar algunas tablas, puntualmente estas tres que están acá, empleados, empleados ADM y empleados PROT. Vamos a exportarlas del esquema Alejo al esquema Nacosta. ¿De acuerdo? Ese sería el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio sería exportar todo el esquema Alejo a un esquema nuevo, a un esquema nuevo eh, que se va a llamar, por ejemplo, Natalia Ramírez. Vamos a colocarla acá. Entonces voy a crear el usuario del nuevo esquema para hacer el ejercicio. ¿Listo? Creamos el usuario. Create user. N. Natalia, ¿qué dije? Bueno, Natalia Acosta puede ser. No, en Acosta está. Natalia
Ramírez identified by N Ramírez. A ese usuario le doy permisos de resource, de connect, de DBA para N Ramírez. Ok. Entonces ahí lo que estoy haciendo es creando un usuario que se llama N Ramírez, dándole unos permisos especiales y después de haber creado el usuario, voy a crear la conexión de ese usuario. ¿De acuerdo? Entonces aquí me paro en conexiones, le digo nueva conexión y creamos la conexión de N Ramírez. Va a ser un esquema que está totalmente en blanco y voy a exportar el esquema Alejo completo al esquema N Ramírez. Eso es lo que voy a hacer. N Ramírez, oh, perdón, N Ramírez, el usuario N Ramírez y la clave que le di también fue la misma. N Ramírez. N Ramírez. Ok. Localhost 1521 y mi base de datos se llama XE. Probemos. Correcto. Y conectemos. Ok, entonces efectivamente N Ramírez, aquí está el usuario creado. ¿Listo? Entonces voy a repetir el ejercicio que vamos a hacer. Es el siguiente. Vamos a hacer un primer export tipo tabla donde vamos a exportar del esquema Alejo la tabla empleados, empleados ADM y empleados prod al esquema N Acosta. N Acosta no tiene esas tres tablas. Vamos a exportar esas tres tablas. Ese es nuestro primer ejercicio. Y nuestro segundo ejercicio es todo el esquema Alejo, todas estas tablas que tiene aquí, vamos a exportarla hacia el usuario N Ramírez, hacia el esquema N Ramírez, que en este momento no tiene ninguna tabla. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Listo. Inicialmente tenemos que abrir el CMD del Windows. Voy a cerrarlo y lo abro común y corriente. CMD del Windows. Ok. Y aquí vamos a darle la instrucción del export tipo tabla que aquí tenemos a nuestra izquierda. Entonces le damos export data.pum, export dp, el usuario que va a hacer el export, en nuestro caso a Aguirre, con su clave y le damos la ubicación, la IP del servidor, en este caso es localhost, pero yo le tengo que definir qué puerto y le tengo que definir cómo se llama la base de datos. Normalmente no es necesario darle toda la ruta, pero para que ustedes tengan, digamos, ese conocimiento, me gusta hacerlo así. Usuario, clave, IP del servidor, puerto y nombre de la base de datos. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. Después de que le digo quién me va a hacer el export, voy a decirle qué tablas voy a exportar. Entonces yo le digo, exporteme las tablas que habíamos hablado anteriormente, que son empleados, empleados ADM y empleados prod. Entonces sería acá, empleados, coma, empleados ADM, coma, y empleados prod. ¿Listo? Ok, después que le dije, ¿quién me va a hacer el export? ¿Qué tipo de export es? Un tipo de export tipo tablas. Le digo qué tablas son. Yo le digo dónde me va a guardar el archivo con el export. ¿Listo? Y aquí me voy a detener un segundito
para explicar cómo tengo que hacer ese, ese, ese archivo, cómo tengo que hacer para poder cargarlo.